Continuamos con nuestro estudio de los libros proféticos y hoy nos toca ver el libro del profeta Jonás. Y un título que yo le he dado a este profeta es como el Dios que ama a tus enemigos. Conforme vayamos avanzando con el video les voy a explicar por qué la razón de este título. Bien, hablando un poco acerca de Jonás, pues es un personaje, tan conocido, pero también tan mal interpretado este Jonás. Para muchos cristianos, Jonás sigue ahí en el vientre de la ballena, como que es la historia que todo el mundo conoce y es todo lo que conocen de este Jonás. Como si todo el libro simplemente se enfocara en este momento y en él, o fuera el clímax de este librito de Jonás. Pero por pensar tanto en este suceso con la ballena, muchas veces olvidamos el mensaje realmente de este libro, el mensaje que Dios nos ha querido dar, el mensaje que Dios nos ha querido otorgar, y que realmente ha sido un libro bastante, pues con una redacción, o es una obra maestra. Este librito de Jonás está cargado de contenido teológico, y realmente es un libro bastante impresionante en cuanto al autor, cómo lo redactó, y el mensaje que nos quería entregar, y vamos a ver un poco acerca de esto en el video. Bien, hablando un poco acerca del autor, la fecha y el trasfondo histórico, hay una postura tradicional, por decirlo de alguna manera, como regularmente se venía asociando este libro de Jonás con un profeta que aparece ahí en primero o en segundo de Reyes, capítulo 14-25, un profeta que ejerce su ministerio durante el reinado del rey Jeroboam II, en el reino del norte, cuando el reino está dividido en dos. Entonces, como ahí aparece un Jonás en este reinado de este rey Jeroboam, pues muchas veces se asociaba a este Jonás de nuestro libro con el mismo profeta que aparece ahí en Segundo de Reyes. Sin embargo, debemos decir que existen algunos indicios, algunos argumentos que nos obligan a colocar al libro de Jonás o su redacción en una época posterior. O sea que el libro no se redacta en esa época, sino se va a redactar en una época posterior. Por un lado está un argumento psicológico. Aquí, ¿verdad?, en el libro de Jonás, a diferencia de otros libros proféticos, Jonás no aparece nunca como el autor del libro. Siempre se está hablando de él en tercera persona. De hecho, más bien, a diferencia también de otros libros proféticos, el libro de Jonás ni siquiera contiene sus profecías. Realmente es una biografía de este profeta. Es algo que lo hace diferente a los demás. Además, si Jonás fuera el autor de este libro, o sea, el mismo Jonás, él es el que escribe la obra y está escribiendo una historia de su propia vida, pues parece un tanto ilógico cómo es que Jonás se retrata a él mismo. Porque si ustedes van al libro y lo leen, se darán cuenta que Jonás se retrata a sí mismo como un profeta enojón, como un profeta que le faltaba amor, como un profeta que no tenía misericordia, como un profeta rebelde que iba en contra de la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces se dibuja a sí mismo de una manera mordaz e irónica. Entonces es un poco improbable que alguien hable así de sí mismo de esta manera. Por otro lado, hay un argumento histórico. Nínive, que fue destruida en el 612, cuando leemos el libro de Jonás, parece ser un recuerdo ya del pasado, algo lejano. Como que el autor tiene que dar ahí un énfasis cómo era Nínive, ¿verdad? Y era Nínive una ciudad de 3 días de caminos. Si el autor está escribiendo en la época en la que Nínive es la capital de Asiria, entonces no tendría que dar estos detalles históricos, ¿verdad? Simplemente porque la gente a quien está dando el mensaje conoce ese entorno. Pero si tiene que dar estos detalles, ¿verdad? Como era Nínive, una ciudad grande, una ciudad que se tiene que recorrer a 3 días de camino, es porque la gente simplemente recuerda algunas cosas de esa ciudad, pero ya es una ciudad del pasado. Otro argumento es el argumento literario, y esto tiene que ver con la lengua que se utiliza ahí en el libro de Jonás. El lenguaje, ustedes saben que conforme va avanzando el tiempo, nuestras palabras, nuestro idioma, los idiomas vivos, van cambiando, van transformándose. Entonces el lenguaje, los estudiosos, los eruditos, logran ver ahí en el libro de Jonás que el lenguaje que se utiliza, las palabras que se utilizan, algunas expresiones utilizadas ahí en el libro de Jonás, corresponden con un lenguaje de un periodo posterior al siglo VIII, que es en el que algunos han colocado esta obra de Jonás. Lo colocan inclusive como el primer profeta, varios a este Jonás.
Y entonces el asunto con el lenguaje es que el lenguaje que ocupa el libro de Jonás debe colocarse un poco más adelante, ahí por el periodo post-exílico. Y aparte Jonás también va a utilizar en su libro, de alguna manera, no citas directas, pero sí contenido muy similar a palabras de Jeremías o palabras de Ezequiel. Y estos dos profetas, con toda seguridad, ejercieron su ministerio después del siglo VIII. Entonces Jonás está tomando ideas de ellos para redactar su libro, lo que será su libro, el autor de Jonás. Y por último tendríamos el argumento teológico. Y esto tiene que ver con el espíritu universalista que se desprende de la lectura del libro. Si leemos el libro, nos damos cuenta que Dios tiene compasión hacia Nínive, siente una simpatía hacia esta ciudad, pero antes del destierro no encontramos ningún otro profeta que hable acerca de esa misericordia hacia Nínive. De hecho, Nahum va a hablar muy fuerte contra Nínive, Amós también va a hablar contra Nínive. Entonces, el espíritu, digamos, el pensamiento de los israelitas antes del destierro, pues era un pensamiento en el que estaban en contra, ¿verdad?, de todas estas potencias, obviamente porque los están oprimiendo. Y entonces no podemos encontrar esta como una razón de peso para que Jonás pueda estar acomodado en este siglo VIII. Al contrario, el libro de Jonás y el libro de Ruth, que surgen más o menos por la misma época, se explica muy bien como una reacción a la corriente separatista de la comunidad post-exílica, así como Esdras y Nehemías. En cierta manera ven que la misericordia de Dios, y ya anunciada por otros profetas, la misericordia de Dios abarca a todos los pueblos, ¿verdad?, de todo el mundo, de cualquier condición, de cualquier raza, cualquier etnia. Y entonces es el mensaje del relato lo que nos hace pensar como una fecha de composición del libro, el periodo que conocemos por los escritos de Esdras y Nehemías, cuando estaba en vivo el debate sobre las relaciones entre los hebreos y los extranjeros en Judea, como vamos a ver ahí en el libro de Malaquías también, el profeta Malaquías, que hablaba acerca de esta situación de matrimonios con esposas extranjeras, y surgía en los judíos esta situación de no aceptar a personas de otras naciones. Entonces surge esta palabra de Dios para decirles que Dios también tiene misericordia de estos pueblos. Entonces, pensando un poco en esto, realmente el libro de Jonás, una postura personal, ¿verdad?, y es mi opinión, y obviamente ustedes pueden diferir de ella, pero en mi opinión el libro de Jonás con más probabilidad se escribe alrededor del siglo V, y para ser un poco más exactos, a finales de este siglo. Por eso yo lo redondeo y lo dejo ahí en el 400. Y ahorita más adelante les voy a decir por qué lo dejo en este año 400 y lo pongo como el último de los profetas. Obviamente yo sé que nos falta el libro de Daniel, pero el libro de Daniel, cuando veamos el video les voy a dar las razones por las cuales yo lo dejo un poco fuera de los libros proféticos a Daniel. Pero hablando acerca de esta fecha, nos encontramos pues a finales del siglo V, del 500 al 400, en esta época en la que está el debate entre las mujeres y los hebreos, las mujeres extranjeras y los hebreos en Judá, y esta situación que está ahí entre el pueblo judío y que están queriendo ellos, pues de alguna manera tienen un sentimiento nacionalista, patriótico, en el que no aceptan a otras naciones. Y pues acomodándolo en la tablita que hemos venido manejando, Amós, Oseas, Isaías, Miqueas, Nahum, Sofonías, Jeremías, Habacuc, Ezequiel, Abdías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Joel, y por último ahí, Jonás, ahí por cerca del año 400. Ahora bien, hablando de este libro de Jonás, han surgido diversas interpretaciones. De hecho, es uno de los libros proféticos, quizás es el libro profético más conocido por la historia de la ballena, bueno, no ballena, del gran pez que aparece ahí en Jonás, que muchos lo llegan a relacionar con una ballena, pero es un gran pez. Probablemente este libro profético es el más conocido, porque inclusive hasta pues contamos historias, ¿no?, a los niños de este libro y todo eso. Otros libros más conocidos, Isaías, Jeremías, pero Jonás está en la mente inclusive de los no creyentes, esta historia del libro de Jonás. Y hablando acerca de su interpretación,
han surgido por lo menos tres corrientes de cómo se debe interpretar este libro. Unos consideran el relato como una historia verídica y que es un relato histórico y debe ser considerado como tal. Otros lo han interpretado como una alegoría y unos más lo han interpretado como una parábola. Bien, en la posición histórica, ellos ven que Jonás, o concluyen ellos que la historia de Jonás es histórica y que le ocurrió al profeta, que aparece en Segunda de Reyes 14:25. Entonces, este autor, o estos intérpretes le dan a Jonás esta similitud entre el Jonás que aparece con Jeroboam II y entre el Jonás que aparece en nuestros libros. Sin embargo, esta interpretación va a tener algunas dificultades en cuanto a la interpretación. Miren, por ejemplo, durante el reinado de Jeroboam II, si nos vamos a la historia de Babilonia, durante el reinado de Jeroboam II, Nínive no era la capital de Asiria. Nínive va a ser la capital de Asiria después, no en la época de Jeroboam II. Entonces, obviamente, si el libro de Jonás está ambientado en el asunto del perdón hacia Asiria, esta potencia maligna, esta potencia que oprimió al pueblo de Israel, al reino del norte, pues entonces el asunto es que por eso el profeta va directamente a la capital, a lo que ellos consideraban que era la capital, Nínive, capital conocida también por nosotros. Pero en la época de Asiria, los asirios tuvieron varias capitales. Cuando Jonás, si es el Jonás de Segunda de Reyes, cuando Jonás va a Nínive, no es Asiria, pero no es Nínive la capital de Asiria. Por otro lado, el libro de Jonás tiene influencias de Joel y Jeremías, y también había mencionado Ezequiel, y con toda seguridad estos profetas son posteriores al siglo VIII, como algunos lo acomodan. Por otro lado, hay algunas objeciones insalvables desde el punto de vista arqueológico, el tamaño de Nínive. Los arqueólogos no han encontrado que en esa época, si lo acomodamos en el siglo VIII, Nínive tuviera ese tamaño, porque como no era todavía la capital del imperio asirio, no era todavía una ciudad bastante grande, como se menciona ahí con Jonás, ¿verdad? De 3 días de camino. Por otro lado, desde el punto de vista zoológico, el gran pez en el mar Mediterráneo, obviamente logramos entender que Dios es un pez que envía a Dios y que en alguna manera él pudo haber desviado a este pez y meterlo ahí en este mar Mediterráneo. Pero bueno, es un punto de vista zoológico. Y por otro lado, de la historia de las religiones, porque no encontramos ninguna referencia en Nínive, los de Nínive, en la historia de su pueblo, no encontramos ninguna referencia a este arrepentimiento que aparece en Jonás. O sea, no encontramos documentos históricos que corroboren esta versión de que Nínive en algún momento se arrepintió, ¿verdad? Y dejaron de adorar a otros dioses y empezaron a adorar al Dios de Israel. No lo encontramos en documentos históricos de la época ni en documentos de la historia de Nínive. Por otro lado, el Jonás que aparece ahí en Reyes es distinto al Jonás que aparece aquí en el libro de Jonás. El Jonás de Reyes predica al estilo de los profetas de la época de la misericordia de Dios con Israel y cómo Dios va a restablecer las fronteras del reino, ¿verdad? Ahí con Jeroboam II. De hecho, dice ahí en Segunda de Reyes que Jeroboam II extendió las fronteras de su territorio como lo había profetizado Jonás. Y entonces, este Jonás es un Jonás, el que aparece en Reyes es un Jonás que obedece a Dios, que da el mensaje de Dios y que cree en la misericordia de Dios. Por eso va a extender la ciudad, extiende su territorio. Pero el Jonás que encontramos en el libro de Jonás es un Jonás distinto, es un Jonás que no cree en la misericordia de Dios, es un profeta rebelde que no obedece la palabra de Dios, ¿verdad? Que quiere ir en una dirección contraria. Y es un profeta que no puede comprender la misericordia de Dios. Ahora bien, respecto a la interpretación histórica, que algunos lo toman, ¿verdad? Como que Jonás debe ser interpretado de una manera histórica y una situación que sucedió tal y como viene mencionada ahí en el libro. Se plantea que debe ser así porque Jesucristo hace uso de Jonás. Dice, así como Jonás estuvo en el seno del pez durante 3 noches, así el Hijo del Hombre también, ¿verdad? Estará. Y habla acerca de esto. Y también Jesús hace referencia a la conversión de Nínive.
Entonces, algunos dicen, bueno, como Jesús lo utiliza cuando está dando sus enseñanzas, forzosamente tiene que ser histórico, porque cuando Jesús lo dice, le está dando un peso histórico. Bueno, pues si pensamos así, entonces tendríamos que decir que el seno de Abraham, que Lázaro y esta parábola, ¿verdad?, que aparece ahí en los evangelios, pues también sucede así, como lo está diciendo Jesús. Pero la verdad es que esta utilización del libro de Jonás por parte de Jesús no puede ser invocada como una prueba de su historicidad, porque Jesús cita la historia de Jonás de la misma manera como ahora los predicadores cristianos citan y utilizan las parábolas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros ponemos como ejemplo al hijo pródigo, o al publicano, o al buen samaritano. ¿Sí me estoy explicando un poco con esto? Realmente Jesús está aludiendo a una realidad, más que nada una realidad literaria, no tanto a una realidad histórica. Es como ahora nosotros, si en alguna de nuestras predicaciones dijéramos, así como la tortuga le ganó a la liebre, y damos ahí un ejemplo. Obviamente, esa carrera entre la tortuga y la liebre nunca se ha llevado a cabo, ¿verdad? Es una fábula, pero está tan en la mente de las personas, porque es una fábula muy popular, es una fábula que nos enseñan a todos de chiquitos. Y yo puedo utilizar eso como un ejemplo, y no significa que realmente haya sucedido en la realidad, que haya sucedido. Entonces, el hecho de que Jesús lo haya utilizado no significa que realmente sea algo histórico. Miren, por ejemplo, en 1 Corintios, del capítulo 10, versículo 4, Pablo hace uso de una leyenda rabínica en la cual se creía que la roca que les dio agua ahí en el desierto, la roca que da agua en el desierto en la época de Moisés, estuvo acompañando a los israelitas durante todo el desierto. Esa es una leyenda rabínica y Pablo lo utiliza ahí en 1 Corintios del 10 al 4, ¿verdad? Diciendo que y esta roca los fue acompañando en el desierto. Pero cuando leemos la historia del Antiguo Testamento nunca vemos que esto haya sucedido en la realidad, o sea, no aparece en el Antiguo Testamento. Pero Pablo está utilizando una historia que ellos ya conocían, que ha permanecido en el tiempo de ellos, para enseñarles algo a sus lectores. En la carta de Judas aparece una disputa entre el arcángel Miguel y Satanás, y esta cita no es tomada de ninguna parte de los libros autorizados o de los libros canónicos, realmente es tomada de un libro apócrifo, esta disputa entre Miguel y Satanás. Y Judas, cuando lo está utilizando, tampoco está dándole un peso histórico. O sea, no está diciendo que sucedió en la realidad. Lo que está queriendo enseñar es que ni siquiera los ángeles, como menciona bien en su carta, ni siquiera los ángeles se atreven a maldecir. Y en cambio estos falsos profetas lo hacen con toda facilidad. Y Judas utiliza una historia que ellos conocían muy bien para enseñarles una verdad espiritual. Santiago va a presentar a Job como un ejemplo de paciencia. Bueno, es otro tema, ¿verdad? Pero igual Job es un relato que va a aparecer por estas épocas. En todos estos casos, lo que se trata es enseñar y adoctrinar mediante ejemplos e imágenes, ¿verdad? Imágenes que conocen los oyentes, que conoce la gente que está escuchando el mensaje, pero sin ánimo de pronunciarse sobre la realidad histórica de los mismos. Dicho en pocas palabras, la cita de Jesús supone una realidad literaria ampliamente conocida por la gente que está escuchando sus palabras, no significa una realidad histórica. Y entonces podemos, debatir en este aspecto, obviamente, pero es parte de lo que se ha llegado a investigar sobre este profeta Jonás. Otra interpretación es la interpretación alegórica. Esta interpretación pretende ponerle a cada personaje de la obra de Jonás un elemento de la realidad. Por ejemplo, ellos dicen que Nínive representa al mundo pagano, Jonás representa a Israel, que se niega a cumplir su tarea misionera, y por eso se va a Tarsis, y por eso se lo va a devorar la catástrofe del exilio, y que está figurada en este gran pez, y después del destierro se le renueva la misión a Jonás, después de que lo vomite el pez, se le renueva la misión, y es la segunda orden de ir a Nínive. Y el malestar de Jonás es el del malestar del pueblo de Dios, que no acepta el perdón de los paganos, y que se cierra a ellos, así como Nehemías, Esdras, Joel y Abdías. Entonces, esta interpretación alegórica trata de ponerle un elemento
de la realidad a cada personaje de la obra de Jonás. Pero pues también hay algunos obstáculos, porque pues si bien el pez puede ser un signo de Babilonia, el ser tragado puede ser un signo de la marcha al destierro, y el ser vomitado puede ser un signo al fin del exilio, pero hay otros elementos que aparecen ahí en la narrativa que no les podemos encontrar, digamos, un equivalente del plano de la realidad. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir de los marineros? ¿Quiénes son? ¿O qué representan? ¿Quién es en la historia israelita, a quién podríamos poner como los marineros? O en otra objeción, en la historia de Jonás, Jonás mismo permite o les dice a los marineros, pues aviéntenme a mí al mar. O sea, él mismo voluntariamente se avienta o les dice que lo avienten al mar. Pero no podemos decir que Israel se fue voluntariamente al destierro, que no se fue por su propio deseo. Más bien, se fueron en contra de su deseo, y porque Dios así ya lo había estipulado. La calabacera que aparece ahí en Jonás también, pues, ¿cuál sería cómo lo podríamos transponer o cuál sería su equivalente en la realidad? Entonces, esos obstáculos también nos permiten interpretar el libro de Jonás de una manera alegórica. La última interpretación es una interpretación con la cual yo estoy de acuerdo, es mi postura, y como les digo, obviamente ustedes pueden estar en desacuerdo, no hay ningún problema. Lo importante es el mensaje teológico que nos va a dar Jonás. Pero esta interpretación lo considera como una parábola, y actualmente la mayoría de los comentaristas, por decir, o en otras palabras mejor, cada vez más comentaristas se inclinan a considerar el libro de Jonás como una parábola y renuncian a establecer un paralelismo exacto entre la historia de Jonás y la historia de Israel, y se limitan a considerar el relato como una excelente narración con fines didácticos. Y esto se da porque por la brevedad y la trama que aparece en el libro, ¿verdad? O sea, está bien diseñado este libro de Jonás, con una división en dos partes muy claras, y no solo eso, sino que hay muchos paralelismos entre este profeta Jonás y el profeta Elías, el profeta que aparece ahí en el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes. Por ejemplo, la situación donde Elías se tira abajo de un árbol y también le pide a Dios que le quite la vida. Y Jonás, ¿verdad? Después de que está abajo de esta calabacera y después que Dios se la quita, Jonás le dice, quítame la vida. Entonces hay como unos paralelismos muy claros con Elías, con fines didácticos. El final brusco del relato también, una vez que ya han puesto la lección moral que proponía el autor, sugiere que éste no pretendía hacer un relato de un determinado acontecimiento histórico con su correspondiente desenlace, sino que más bien compuso su relato como una ilustración de su mensaje religioso, y deja precisamente el libro de Jonás, acaba de esa manera, ¿verdad? Acaba de una manera abrupta con una pregunta de Dios a Jonás, ¿verdad? Dice, ¿tú le tienes misericordia a esta calabacera? Dice, ¿no debía yo tener misericordia de Nínive, una ciudad en la que viven tantos habitantes, niños y animales? Y así se queda. Así se termina el libro, ¿verdad? Y es precisamente porque el autor nos está a nosotros aventando la pregunta, nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Nos está hablando acerca de la misericordia de Dios. Y hablando acerca de esta parábola de Jonás, parece ser que el género literario que más define al libro de Jonás era el género de la sátira. Porque en el libro de Jonás aparecen muchos elementos bastante irónicos, que seguramente si lo leemos con cuidado nos vamos a dar cuenta que en realidad sí lo son. Por ejemplo, se supondría que los marineros eran personas infieles, y cuando están ahí en la barca, ellos se dan cuenta que realmente hay un poder divino que está detrás de esta tormenta que no los permite a ellos navegar bien. Y Jonás está ahí durmiendo bastante tranquilo, y luego sucede el asunto del pez. Luego, cuando se arrepienten también los animales, las vacas también se arrepienten ahí en Jonás. El mensaje de Jonás, cuando Jonás va y da su mensaje, simplemente dice, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Es todo lo que dice Jonás. No les dice ni qué tienen que hacer, o sea, no les dice arrepiéntanse, no les dicen, yo vengo de parte de Dios, de Yahvé, de Jehová, ¿verdad? No les dice eso Jonás. Sin embargo, ellos se arrepienten y Dios los perdona. Y uno diría, bueno, ¿cómo es que ellos captan el mensaje tan pronto si ni siquiera Jonás les dio más detalles? Y realmente es porque el autor del libro nos está presentando a un Jonás que no quiere que el pueblo se arrepienta,
Y por eso les da el mensaje más corto, ¿verdad? Y simplemente él va y dicta sentencia contra ellos. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Es todo lo que dice Jonás. Y no les da más detalles y sin embargo se arrepienten y Dios los perdona. Entonces vemos estos detalles irónicos ahí en el libro de Jonás. Hay otros más que saltan a la vista, ustedes si lo leen se van a dar cuenta de todos estos detalles. Entonces más bien es como una sátira que está reflejando, está burlándose de una condición del pueblo israelita y tiene un fin didáctico y lo vamos a ver más adelante. Acerca de los destinatarios, pues pensando así, los judíos del finales del siglo V, ¿verdad? Yo lo pongo ahí por el año 400. Acerca del propósito, en el mensaje del libro hay dos aspectos, ¿verdad? Uno corresponde a los opresores, convertirse, que es el mensaje de Jonás, ¿verdad? De aquí a 40 días Nínive será destruido. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, arrepentirse, ¿verdad? Convertirse. Aunque Jonás no nos lo dice, pero sabemos, ¿verdad? Que tiene que ser así. Y lo hacen. Pero el otro aspecto, y es lo segundo, y le toca esto a Israel, es aceptar que Dios perdone a estas personas, que Dios perdone esta potencia que ha sido tan mala con ellos, que los ha oprimido. Y como les digo, lo primero es obvio, pero lo segundo parece inaudito, ¿verdad? Es como que es increíble que Dios pueda perdonar a esta clase de malos, porque son bien malos, ¿verdad? En el pensamiento de los judíos. Es inconcebible que Dios pueda perdonar a alguien así, a alguien que ha hecho tanto daño. Y por eso es que Jonás carga mucho la mano, por así decirlo, en este segundo aspecto, en el aspecto de que Dios perdona a los enemigos del pueblo israelita. Y Jonás aquí está representando a todo este pueblo oprimido. Y quiero que nos metamos un poco en la historia, ¿verdad? En la época del profeta. Si nosotros lo acomodamos al finales del siglo V, el pueblo israelita, o más bien el pueblo ya judío, ha regresado del cautiverio, ¿verdad? Y ellos han sufrido demasiado por estas potencias, por Asiria, por Babilonia, han sufrido por todos estos pueblos que no los han dejado estar en paz en la tierra prometida, ¿verdad? Por Moab, Edom, los filisteos, todas estas naciones, Tiro, ¿verdad? Todas estas naciones que están ahí alrededor de ellos no los han dejado vivir en paz. Y entonces, ellos que han sufrido la opresión, que han sufrido la explotación, que han sufrido la persecución, que han sufrido el destierro, pues obviamente empieza a surgir en ellos un sentimiento de odio, ¿no? Un sentimiento de coraje, de un sentimiento de revancha, ¿verdad? Venganza. Y ellos están esperando a que Dios intervenga de una forma terrible contra sus enemigos. Pero el autor de este libro nos dice que eso no va a pasar. Y imagínense, eso será un shock, ¿verdad? Algo traumático para el pueblo judío. Es algo bastante duro. Y por eso no nos extraña que Jonás, antes de ver a Nínive salvada, prefiera mejor morir. Dice, no, Señor, yo sabía que tú eras clemente y compasivo. Y cuando leemos el libro es como si Jonás se lo estuviera aventando en la cara a Dios eso, ¿verdad? Yo sabía que tú eras clemente y compasivo, ¿verdad? Por eso no quería venir aquí. Y entonces vemos, ¿verdad? Y comprendemos por qué Jonás preferiría morir. Ha crecido con todo este odio por todo lo que nos han oprimido. Creemos que la única perspectiva válida para comprender la obra no se trata del universalismo religioso, ni de la conciencia misionera o de apertura a los gentiles, aunque son temas que sí pueden ser tocados en Jonás. Obviamente el asunto de las misiones, porque Dios ama a todos. Pero si nada más nos quedamos ahí, estamos un poco cortos con el mensaje del libro, porque realmente el mensaje del libro va un poco más allá. Y el mensaje de este libro es duro y es difícil de aceptar. Dios ama también a los opresores. Dios ama, y por ponerlo en nuestro contexto, Dios ama a los violadores. Dios ama a los que hacen injusticia. Dios ama a los narcotraficantes. Dios ama a las prostitutas. Dios ama a los borrachos. Dios hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Entonces ese es un Dios que es amoroso. El asunto es que si ellos se arrepienten de su pecado, Dios los perdona. Los ama, no los ha perdonado, pero los ama. Si ellos se arrepienten de su pecado, Dios los perdona. Y lo que Jonás nos está planteando a nosotros es como que tú eres capaz de aceptar a un Dios así. Tú eres capaz de aceptar a un Dios que perdona a tus enemigos. Podemos decir, sí, claro, ¿verdad? Y quizás hablar con facilidad y decir, claro, pues yo también amo a todos.
Pero ¿qué tal si alguien nos causa mal a nosotros, a nuestra familia? No sé, alguien mata a uno de nuestros parientes, a uno de nuestros familiares. Y obviamente nos hierve la sangre, ¿verdad? Por ese asesinato que se ha cometido. Nos molesta, nos hace sentir mal. Y de pronto ver que esa persona se convierta, que cambie, no estoy tan seguro, ¿verdad?, que realmente podamos aceptar algo así tan sencillamente, ¿verdad? Es difícil por el daño que se nos ha causado anteriormente. Y he escuchado esto de varias personas, ¿verdad? Como decir, bueno, ¿acaso Dios iba a perdonar a estos violadores, por ejemplo? ¿Acaso Dios iba a perdonar a estos abusadores? Pues si se arrepienten, sí, porque Dios los ama. Si se arrepienten, sí los va a perdonar, porque Dios los ama. Hablando acerca de esta actualidad del mensaje de Jonás, en la persona de Jonás, el autor se burla de los israelitas que, a pesar de una larga experiencia de la misericordia que el Señor había tenido con ellos, lamentan que la misma misericordia sea concedida a extraños. Esto es como lo que el autor, ¿verdad?, de lo que se está burlando. Los israelitas, los judíos, han experimentado la misericordia de Dios desde el llamamiento de Abraham, cuando los libera de Egipto, cuando los lleva en el desierto, que son rebeldes, ¿verdad?, cuando les da jueces, cuando les da reyes. Un pueblo rebelde, un pueblo que adora a otros dioses, un pueblo que fácilmente olvida la ley de Dios. Y sin embargo, ahí está Dios, ¿verdad?, siendo muy misericordioso con ellos, misericordioso tras misericordia. Su misericordia está cubriendo y cubriendo y cubriendo el pecado de ellos. Pero cuando Dios perdona a otras naciones, entonces Dios está siendo injusto. Es lo que piensan los judíos, ¿verdad?, de la época. Por eso es que Jonás se burla de esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que puedan aceptar la misericordia de Dios cuando ustedes mismos son enemigos de Dios? Pero cuando Dios perdona a otros, no pueden aceptar esa misericordia de Dios. Nínive no ha desaparecido de la historia, ¿verdad? Para unos, en el día de hoy se llama Moscú, para otros Pekín, para otros Washington. Y la actitud de Jonás recuerda la de tantos contemporáneos que esperan y anhelan la destrucción de las potencias extranjeras, ¿verdad? Al ver que hay potencias que se rebelan, o potencias opresoras, malas, injustas, y surge a veces este sentimiento, ¿verdad? Dios, ¿cuándo vas a acabar con esas naciones, ¿verdad?, que son tan malas con nosotros? Y Jonás nos recuerda, ¿verdad?, que Dios está, ¿verdad?, en su amor, Él está esperando el arrepentimiento de esas potencias, y nuestro corazón debería ser igual al de Dios, ¿verdad?, de esperar ese aspecto. Pero también a un plano más personal, como les comentaba hace unos momentos, pues también, ¿verdad?, de Nínive no ha desaparecido de la historia, en nuestro contexto un poco más micro, ¿verdad?, digamos, micro global, en nuestro contexto donde nosotros vivimos. ¿Qué pasa cuando se arrepienten los asesinos? ¿Qué pasa cuando se arrepienten los violadores, ¿verdad? ¿Aceptamos o estamos dispuestos a perdonar a alguien que nos ha lastimado a nosotros anteriormente? ¿Estamos dispuestos a aceptar que Dios los perdone a ellos también, ¿verdad? Ese es el mensaje de Jonás. Hablando de cómo Jonás, el autor del libro, visualiza a Dios, la idea central del libro es la misericordia de Dios con todos los pecadores que se convierten. Y con esta doctrina presagia las parábolas del hijo pródigo, los obreros de la viña, que están en la misma línea, ¿verdad? Porque por un lado, digamos que Nínive es como el hijo pródigo, y el hijo mayor en esta parábola pues representa a Israel, ¿verdad?, que no está de acuerdo en que Dios acepte a este otro país. Los obreros de la viña, los que se enojan con el Señor porque les paga lo mismo a ellos y les paga los mismos a los que se arrepienten, a los que trabajan menos. En este caso también serían ahí los ninivitas los que trabajan menos. Y entonces surge, ¿verdad?, estas parábolas y en cierta manera están alineadas con el mensaje de Jonás. Y por último, debemos de decir que la segunda preocupación doctrinal del autor es demostrar el carácter condicional de las profecías de la maldición. Y déjenme, se los pongo de esta manera. El pueblo israelita ha ido al destierro, han marchado al exilio, pero no solamente fueron ellos, porque cuando Babilonia viene y se lleva al destierro a los pueblos al reino del sur, a Judá, no solamente se lleva al reino del sur Judá, ¿verdad?, se lleva de hecho a toda la región, a todo lo que está ahí en Palestina, se lleva a los moabitas, se lleva a los edomitas, se lleva a muchos
filisteos, de todos estos pueblos cananeos que están alrededor de Judá, estos pueblos que están ahí, Babilonia se los va a llevar, porque va a ser la potencia que va a dominar toda esa región. Entonces, en la mente de los israelitas, ellos están pensando, bueno, ellos se lo merecen, porque no son el pueblo de Dios. Y nosotros no. Nosotros no lo merecemos, pero bueno, pues ya vamos al destierro. Pero ellos dicen, ellos sí se lo merecen, porque no son el pueblo de Dios. Pero resulta que cuando Ciro, el gobernante del imperio medo-persa, permite que regresen en el 538, no solamente permitió que regresaran los judíos, él permite que regresen todos los pueblos a las tierras de donde los habían sacado. De hecho, les permite a todos los pueblos que se lleven a sus dioses. Por ejemplo, a los edomitas permite que se lleven a sus ídolos, ¿verdad? A sus imágenes. Ciro les permite esto, porque Ciro empieza una política como de un tanto amistosa o diplomática con todos estos gobiernos que el imperio babilonia se los había llevado. Entonces Ciro permite que todos regresen y aparte les regresa a sus ídolos, pues para que adoren a sus dioses. Y como Israel, o como los judíos, perdón, no tenían un dios en forma de ídolo, porque recordemos que Dios no permitía que se hicieran ídolos, para que se formaran imágenes de él, es parte de la ley de Dios. Entonces Ciro les da dinero a ellos para que construyan el templo. No tienen una imagen, bueno, pues ahí les va dinero para que reconstruyan el templo de su Dios. Entonces esto caló hondo en el corazón de los judíos, porque dicen, ¿cómo es posible que Dios haya liberado también a todas estas naciones pecadoras que no son parte del pueblo de Dios? Y precisamente es aquí donde entra el libro de Jonás. Y otra razón del libro de Jonás es demostrar precisamente el carácter condicional de las profecías de maldición, ¿verdad? Es decir, los israelitas, los judíos esperaban que todas las otras naciones que están alrededor de ellos paguen por sus pecados, así como habían profetizado muchos profetas anteriores, ¿verdad? Ezequiel, Isaías, Jeremías, Amós, Abdías, que habían hablado de cómo Dios iba a destruir a todas estas naciones y se las iba a llevar al exilio también. Hablaba de eso, estos profetas. Y de repente regresan ellos también. Y entonces en el corazón de los judíos pues, les está hirviendo la sangre, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que estas personas también regresen del exilio? Ellos deberían ser castigados. Sin embargo, en Jonás nos damos cuenta que todas estas profecías de maldición, todas estas profecías en las que Dios los está advirtiendo acerca de su juicio, no eran profecías absolutas. Ni siquiera la profecía de Jonás, ¿verdad? Que lo dijo él de una manera absoluta. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Él no está dejando lugar a dudas, Jonás. Para Jonás esto iba a suceder y lo está pronunciando de una manera absoluta. Bueno, así como Jonás, los profetas anteriores también pronunciaron profecías de una manera absoluta, diciendo que va a pasar porque están pecando. Y sin embargo, vemos en Jonás que la ciudad se convierte y Dios la perdona. Y entonces nos damos cuenta que también todas estas otras profecías que ya hemos leído antes, también tenían un carácter condicional. Es decir, obviamente Dios estaba diciéndoles que los iba a castigar, pero si se arrepentían, ellos también podían formar parte del pueblo de Dios. Y es lo que también muchos profetas visualizaron. Ezequiel, por ejemplo, les va a decir a los israelitas que cuando regresen a su tierra, que les den posesiones a los extranjeros y que los dejen vivir entre ellos, porque también ellos iban a pertenecer al pueblo de Dios. En otras palabras, las amenazas de Dios no son nunca el producto de su cólera divina, sino que Dios, a través de estas amenazas o estos señales de juicio o avisos de juicio que enviaba a través de los profetas, era porque Él estaba buscando el arrepentimiento de estas naciones. Está tratando de enseñarles esto, ¿verdad? Por el propio bien de las naciones. Y ese es el mensaje de Jonás, si lo podemos poner en su contexto. Dios está dispuesto a perdonar a aquellos que se arrepienten y los ama a todos. La pregunta es, ¿nosotros podemos aceptar a un Dios así? Es el mensaje de Jonás.